Esta es la presentación de mi proyecto integrador para la materia Materiales y Procesos 3. Mi nombre es Pedro Hermida y voy a mostrar cómo es el proceso para desarrollar una caramañola con todos sus aspectos técnicos y tecnológicos para su fabricación. Para comenzar, se realizó un estudio de mercado y se definió un usuario, ciclistas no profesionales. Luego de la búsqueda de propuestas, se definió el diseño, que constaba en producir una cantidad de 10.000 caramañolas de 1 litro que iban a ser vendidas en bicicleterías. El proyecto se dividió en dos etapas. La primera consistió en realizar el cuerpo del producto para ser fabricado mediante el proceso de extrusión soplado. Este método es el más utilizado a la hora de realizar envases. Se extruye una manga a la que se ajusta el espesor y sobre esa manga se cierra el molde con la forma del envase. A continuación se le inyecta aire a presión, lo que genera que el plástico se expanda, llegando a las paredes del molde y dándole la forma deseada al polímero. Las matrices tienen algunas particularidades propias del proceso. En este caso, el molde, que es la contraforma de la pieza, tiene en su parte más angosta 70 milímetros, por lo que se definió un ancho de manga de 60 milímetros. Los espesores finales no son constantes en este proceso, dependen de la distancia de la manga al molde. Por eso se definió un espesor de manga de 2,2 milímetros para lograr espesores eficaces a lo largo de toda la pieza. Cuando se cierra el molde, la manga queda aprisionada por arriba y por abajo, por lo que, para facilitar el cierre del molde y el correcto funcionamiento de la máquina, se genera una descarga en forma ondulada, que permite una distancia entre placa y placa del tamaño del espesor de la manga aplastada. A su vez, todo el contorno por donde sobresale la manga tiene un filo que facilita el corte. Este sobrante se retira en muchos casos por un operario posteriormente. Los moldes incluyen refrigeración interna mediante agua que circula por unas tuberías conectadas entre sí, con un orificio de entrada y uno de salida. Esto facilita el enfriamiento de la pieza, aportando a la cristalización del polímero y a la velocidad de la producción. Otras particularidades de esta pieza y proceso son las cuñas para los cierres de matriz, los registros para la serigrafía posterior y los escapes de aire para facilitar el proceso. La siguiente etapa consistió en la fabricación de la tapa, por medio del proceso de inyección. Para esto, se tomó el diseño 3D de la pieza y se comenzaron a realizar los moldes que contaban con mayor complejidad y cantidad de piezas que los de extrusión soplada. En el proceso de fabricación, antes de llegar a los moldes, el plástico es llevado a un punto de ablandamiento o viscosidad, por medio de resistencias eléctricas a medida que es trasladado mediante un tornillo helicoidal hacia la zona de inyección, donde se encuentra con la boquilla que ya es parte del conjunto de moldes y portamoldes. Los portamoldes tienen medidas y características estándar, según el tamaño y forma de la pieza, y para realizarlo se utilizó un catálogo industrial. Las placas que conforman el conjunto son la placa de respaldo hembra, que está vinculada con la hembra mediante tornillos y en conjunto portan la boquilla de inyección, por donde ingresa el plástico hasta el canal de colada. Este canal de colada es compartido entre la hembra y el macho en general, pero en este caso, como el proceso precisa de un sistema de expulsión por placa debido a las características de la pieza, las comparte con la placa expulsora. Esta es la responsable de expulsar la pieza del macho, y lo logra a partir del movimiento de las otras dos placas expulsoras y los expulsores que transmiten la fuerza del pistón que entra por el orificio de la placa de respaldo macho. Luego, junto a la placa expulsora, se encuentra el portamacho, que aprisiona a los dos postizos contra la sufridera, que también está unida por tornillos. Por último nos encontramos con las paralelas que proporcionan el espacio para el recorrido de las placas expulsoras y finalmente la placa de respaldo macho. Los retos de diseño desde lo técnico para esta pieza fueron los ángulos de desmolde, que debían responder a la hembra para que ésta se retire y al macho para que la placa pueda expulsar. La rosca, que si bien técnicamente no tiene ángulo de desmolde, gracias a los redondeos y la acción de la placa expulsora, sumado al material elegido por su flexibilidad, el polietileno de alta densidad, se lograría expulsar. Estos moldes también poseen un sistema de enfriamiento, que en este caso el agua ingresa dentro de los postizos permitiendo el correcto enfriamiento de toda la pieza.
Para concluir con esta presentación, dentro de la documentación técnica se realizaron todos los planos de las piezas, así como también una memoria descriptiva enunciando las especificaciones y costos para la producción. En ambas piezas, el material elegido fue el polietileno de alta densidad, debido a que es apto para el consumo humano y que posee una buena flexibilidad, que aporta al diseño y los requerimientos técnicos. Por último, se realizaron cálculos, tanto para determinar la fuerza necesaria para la inyección, que determina el tamaño de la máquina, y los cálculos que tienen que ver con el costo del material y de la producción, utilizando fórmulas dadas por el docente. Para todo este análisis fue necesario ponerse en contacto con proveedores e industrias. Como reflexión final, esta materia y esta cursada me aportaron mucho para entender que los requerimientos y limitantes de los procesos tecnológicos de fabricación impactan directamente en el diseño de los productos. Created using Powtoon.